A veces entender el concepto de fe es un poquito complicado porque es un concepto bastante espiritual. Usted me dice, pastor, es bastante bonita esa palabra, pero a veces cuesta integrarla porque es una palabra bastante espiritual. Pero si yo le hablo a usted de afán y de ansiedad, que es una palabra muy moderna hoy día, muy moderna, porque usted hoy día escucha que la gente está sufriendo de ansiedad, sufre de afán, entonces usted me dice, pastor, ya estoy comprendiendo mejor. Si le explico lo contrario a la fe, y usted entiende lo contrario a la fe, eso le va a ayudar a comprender mejor el significado de la fe. ¿Me está siguiendo? Entonces, por eso he titulado hoy hablar de afán y ansiedad. Ya empezó a sonar. No estaba sonando, ya empezó a sonar. Busque por favor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, en el verso 24. Ya nos van a colocar allí la señal. En la Reina Valera, por favor. A partir del verso 24. Ay, ¿y por qué a mí no me cuadra? Ya va. Yo noté algo mal aquí. Mateo. Ese no es el que yo tengo aquí, ya va. Yo como que anoté algún número mal aquí. Por tanto, os digo, no afanéis por vuestra vida, ni qué habéis de comer ni beber. Porque tengo una cita mal, búsqueme de ahí cuál es entonces. Debe ser que me equivoqué. Ahí me pregúntele a Mr. Google, porque no puedo engañar aquí a la gente si esa no es la cita, no es. Es Mateo 6:25. A partir del 25, por tanto os digo, sí, a partir del 25. Gracias, sí. Vamos a corregir aquí. Yo tenía a partir del 24 marcado y es a partir del 25. Tienen toda la razón. Muy bien. Vean por favor, y si quieren me puede acompañar allí en la lectura de la palabra de Dios. Por tanto os digo, está hablando nuestro Señor Jesucristo en el famoso Sermón del Monte: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 26: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? El verso 27: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28: y el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. 29: pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Número 30: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Número 31: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Número 32: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas. Número 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y número 34: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día con su propio afán. Mis amados amigos, hermanos, quienes van a estar en vivo y van a estar escuchando la prédica en un horario diferente, todo el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo lo desarrolla entre el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Son enseñanzas claves de vida en una sola prédica. Él hizo un poco de prédicas, como 6 prédicas juntas, tocando temas vitales en la vida del ser humano. En esta porción que hoy nos atañe, él está hablando del afán. Hay 2 aspectos principales en todo el capítulo 6. Habla del creyente en la obra como privado. Ahí usted va a escuchar que nos habla del ayuno, nos habla de la oración.
Pero al final nos habla también de los negocios. Habla de tema de dinero. Antes de entrar a esta porción de la Biblia está hablando de tema de dinero. En el verso 19 al verso 21 en particular, colócalo allí, hijo. Justamente antes del tema que vamos a estar tocando hoy, él escribe o dicta: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mis amados, mis amadas, allí nuestro Señor enfatiza un peligro muy particular. Ojo, no es la enseñanza de hoy, pero tenemos que decirlo rápido. Nos habla de los tesoros terrenales, el cuidarlos, el aumentarlos y el vivir de ellos. Dios nos advierte entre el verso 19 y el verso 21. Ahora, en la lectura que corresponde hoy, Jesús subraya, o nuestro Dios subraya, la preocupación y el afán por las cosas materiales que vienen a complementar hablar el tema del dinero. Si leemos atentamente, si usted prestó atención a la porción que estábamos leyendo hoy, vamos a encontrar con varias cositas interesantes. Nuestro Señor Jesús, al menos en 3 ocasiones, en el verso 25, verso 31 y verso 34, Él dice: no os afanéis. En una sola predica, en una sola enseñanza, 3 veces dice: no se afanen. Precedido antes por un por tanto les digo, y un así que. Como consecuencia de la enseñanza, para en pocas palabras decirnos o hablarnos o enseñarnos sobre el tema del afán. Jesús hizo lo que nosotros llamamos en la enseñanza el uso de la repetición. Y esto se hace cuando uno quiere enfatizar algo. Se repite una, se repite 2, se repite 3 veces y hasta muchas veces más. En este caso, nuestro Señor usó una triple negación de un tema. Quiere decir que había algo importante que Él necesitaba que usted y yo le prestáramos atención. Hoy vamos a hablar sobre el afán, hoy vamos a hablar de la ansiedad, porque es muy importante que usted y yo comprendamos este tema. Por favor, dígale al lado: hoy necesitas aprender sobre el afán y la ansiedad. ¿Qué significa la palabra afán? Lo primero que usted y yo tenemos que aprender es que si examinamos las palabras que usa Jesús y sobre todo la expresión no os afanéis, si la comparamos con el uso en aquel tiempo, se verá que afanarse tiene el sentido de hoy día de la palabra ansiedad y preocupación. Es decir, cuando Él está hablando de no os afanéis, Él está hablando de ansiedad y está hablando de preocupación para nuestro tiempo. Por eso, tanto el nombre como el verbo que utiliza Jesús en esta enseñanza se pueden traducir indistintamente en no estés ansioso, no te angusties, no te preocupes. ¿Por qué? Por tu vida. No te preocupes por tu comida, no te preocupes por el vestido, no estés ansioso por lo que vas a comer, por lo que vas a beber, no estés ansioso por lo que te vas a cubrir, por la ropa, así como no estés ansioso por el futuro, por lo que te llama el futuro o lo que tienes que vivir mañana. En realidad, mis queridos hermanos, la palabra que empleó Jesús es muy interesante, porque esa palabra indica algo que se divide, algo que se parte, algo que queda separado. Y Él lo está utilizando en la forma del pensamiento humano. Cuando Él está hablando del afán, está hablando de que la mente se divide. Y este punto es muy importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque en la Biblia nos enseña que todo lo que se divide siempre está llamado al fracaso. Un matrimonio separado, un matrimonio que no logra la unidad, va a ser destruido. Una familia que no logra la unidad es una familia que va rumbo a la destrucción. Y una mente que es fragmentada entre el amor de Dios, entre obedecer a Dios, entre creerle a Dios y el afán, es una mente que va a fracasar. Es un individuo
que no va a lograr el objetivo que se está planteando en su vida. Tú y yo tenemos que comprender que precisamente el objetivo que Satanás tiene en este mundo es dividir la iglesia, dividir la familia, dividir el hogar, y una mente dividida va a llevar a todas estas cosas de una manera muy fácil. La mejor ilustración para hablar del tema del afán o del significado del afán lo vamos a encontrar en Lucas 10:38. Usted recordará a Marta y María, eran hermanas y juntas hermanas de Lázaro. Verso 38, voy a leer allí para todos ustedes. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mis amados, si usted presta atención a la lectura, la pobre Marta era una mujer que estaba excesivamente atareada, estaba inquieta y estaba muy distraída. Escúchelo bien. La pobre Marta, así como hay algunos pobres hermanitos que están muy atareados, muy inquietos y están muy distraídos. A tal punto Marta estaba tan distraída, tan ajetreada y tan ocupada que no prestó atención a lo que realmente era importante en ese momento. Jesús, el mismo Dios, la estaba visitando en su casa, pero ella estaba demasiado ocupada con todos los quehaceres. Y aquí le quiero dejar un dato: cuando estamos muy ansiosos, muy ajetreados y muy ocupados, miren acá, es muy difícil escuchar la voz de Dios. ¿Aló? Sin embargo, Jesús nos enseña, no enseña que no debemos ocuparnos por las cosas materiales. Él en ningún momento está diciendo que no nos preocupemos por el futuro. Jesús no está diciendo ni nos está enseñando que no tomemos precauciones por el mañana. Miren, mis amados, algunos cristianos piensan que vivir por fe excluye cualquier tipo de prevención por el futuro. Algunos cristianos creen que pensar en el futuro, en una planificación, no es necesaria, porque nosotros los hijos de Dios debemos aprender a vivir por fe. Y eso está muy mal descrito en la vida de esas personas. Es un mal enfoque que tenemos de lo que es vivir por fe. La misma ilustración del Señor y las aves, que la leíamos hace un rato anterior, que habla de que no hay que limitarse a estar posados en las ramas de los árboles. Las aves no se quedan en las ramas de los árboles esperando que la comida les llegue a la boca. Ellas se bajan y la comida la recogen o de los árboles o del piso, pero algo tienen que hacer para recibir el alimento que Dios les da desde el cielo. Amados, una cosa es estar ocupado, otra cosa es estar afanado. Son dos cosas muy diferentes. Tú puedes estar ocupado porque necesitas estar ocupado. Una mente desocupada, una persona desocupada, no es útil para el proceso de su familia, ni para sus sueños, ni sus proyectos. Tenemos que ocuparnos. Tenemos que ocuparnos en producir, ocuparnos en pensar en el mañana. Pero una cosa es que estés ocupado con tu trabajo, una cosa es que estés ocupado planificando los sueños para mañana, y otra cosa es que estés afanado, desesperado y distraído o distraída pensando en lo que quieres. La gente ocupada son instrumentos especiales para ser útiles en las manos de Dios. La gente afanada le es imposible entender el mundo espiritual a su alrededor y le es imposible escuchar la voz de Dios.
Por favor, sacude al de al lado y dígale, ¿entendió la diferencia? Filipenses capítulo 4, en el verso 6 y en el verso 7, Pablo escribe y dice lo siguiente para usted y para mí: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Puede decir amén conmigo? La segunda cosa que tenemos que aprender sobre lo que hoy estamos estudiando es, vamos a hablar de las razones para no afanarse. Una vez citada la prohibición, porque en la Biblia, cuando Jesús habla del afán, está hablando como que es una especie de mandamiento, es una ordenanza. No estéis afanosos. Fíjate que el Señor no está diciendo, vean cómo hacen, pero no se complique. No, el Señor está dando una orden. Los hijos de Dios no deben afanarse. Dígale al de al lado, es una orden de Dios. El afán, la ansiedad y el desespero, Dios dice en su palabra y te dice hoy, no te afanes. Dese cuenta que es una expresión imperativa, es una ordenanza. Ahora, Jesús ofrece una razón general para observar y aprender sobre esto. Número 1, verso 25. Miren lo que nos enseña en el verso 25 de la lectura de hoy. Verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Escucha esta pregunta tan interesante que el Señor le dice en ese momento a la gente, y esta pregunta que Él le hace a usted y a mí hoy para entender sobre la afán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Lo primero que yo debo preguntarme en esta mañana para aprender sobre el afán es, mi querido hermano, ¿no es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pregúntese eso. ¿Qué es más importante? ¿La vida o el alimento? ¿Qué es más importante? ¿El cuerpo o el vestido? Mi amado y mi amada, la profundidad de este argumento, porque quiero que usted desarrolle un argumento que le ayude a deshacerse del afán, nos lleva a una deducción de una cosa mayor a algo más pequeñito. Pensemos por un momento, o piense por un momento, ¿de dónde proviene su vida? Piénselo por un momento. Si usted lo analiza, ¿de dónde proviene su vida? Seguramente su respuesta va a ser, mi vida es un don de Dios. ¿Qué significa un don? Es un regalo. Es decir, usted no pidió vivir. Usted no pidió venir a esta tierra. Usted no le pidió a Dios que lo hiciera existir. Usted existe y usted vive porque es un regalo de Dios. Diga conmigo, mi vida es un regalo de Dios. Usted es un regalo de Dios. Usted no le dijo a Dios, Dios, yo quiero ir para la tierra, yo quiero vivir. No, no. Él decidió que usted viviera. Él decidió que usted existiera. Usted es parte de la creación de Dios. Naciste, dice la Biblia, en el corazón de Dios. Dios te planificó, Dios te pensó. Eres un regalo de Dios. Ninguno de nosotros decidió estar en este mundo. Escúchame bien, eso es un argumento bueno que usted tiene que tener en cuenta. Yo existo porque Dios decidió que yo existiera. Diga conmigo, yo existo porque Dios decidió que yo existiera. Si Dios te ha dado vida, Él no puede negarse a sí mismo a no procurar que tu vida se sostenga y prospere. Porque Dios todo lo que hace, lo hace bien y lo hace perfecto. Así que, si tenemos que tener un argumento para enfrentar el afán es, yo soy creación de Dios y Dios cuida lo que Él ha creado. Dígale de al lado, Dios quien te cuida porque tú eres creación de Dios. Mi querido hermano,
Aquí hay una de las primeras razones para que no estés ansioso. Dios te ama y eres su creación. Claro que tenemos que trabajar, claro que tenemos que ganar dinero, claro que tenemos que pararnos temprano, claro que tenemos que esforzarnos, pero lo que no debemos es angustiarnos, porque yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Fíjate el equilibrio que tenemos que evaluar aquí. Yo no puedo igual que pensar que, porque fíjate la forma de la creación de Dios, decíamos hace un rato, Dios alimenta a las aves, es verdad, pero Dios no busca a las aves una por una y les pone en la boca el alimento. Dios les da el alimento gratis y ellas tienen que ir a buscarlo y comer y disfrutar. ¿Por qué? Porque ese es el plan que Dios tiene con las aves. El ave es una creación, Dios le da, pero la creación tiene que moverse a disfrutar de lo que Dios le está dando. Jesús no dice cómo te va a sostener, pero sí dice que va a procurar que a ti te vaya bien y te va a sostener en todo lo que emprendas a hacer. Jesús no te dice cómo va a ser las cosas para ti, pero Él nos deja en la palabra dicho que hará todo y nos dará todo lo necesario para poder vivir y existir. Y eso tiene que ver con el alimento y también tiene que ver con el vestido. ¿Alguien puede decir amén? Lo segundo que le quiero resaltar con respecto del afán que usted y yo tenemos que aprender, el verso 26, 27, 28 y 29. Miren, oiga, mirad las aves del cielo, está hablando Jesús, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Escucha esta pregunta: ¿no vales tú más que las aves del cielo? Siguiente. ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadirle un codo a su estatura? ¿Quién de ustedes, por más que se afane, va a crecer un poquito más de lo que es? Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Mis amados, ahora el Señor nos da un argumento doble. Escuche esto. Él empieza por llamarnos la atención sobre el hecho de la vida de este mundo. La contemplación de las aves nos enseña que las aves siempre tienen comida. ¿Verdad que sí? Hay una gran diferencia entre la forma en que Dios sostiene a las aves y la forma en que Dios nos sostiene a nosotros. Las aves lo único que tienen que hacer es moverse e ir a comer. Pero usted y yo no somos aves. Usted y yo somos semejanza del Dios Altísimo. A los pájaros Dios les proporciona la comida, mientras que a los seres humanos tenemos que vivir un proceso para obtener la comida. Fíjate, nosotros los seres humanos primero tenemos que sembrar la semilla. Segundo, recoger el fruto de la semilla. Tercero, tenemos que almacenar la semilla. Y cuatro, ahí sí no la podemos comer. Presten atención, usted no es un ave. Usted es creación de Dios. Y Dios nos trata a nosotros diferente, aunque bajo el mismo principio que nos sostiene. ¿Por qué al hombre nos toca, o al ser humano nos toca sembrar, recoger, almacenar para poder comer? Porque un día el primer hombre desobedeció a Dios y eso nos dejó una cultura de cómo el ser humano debe funcionar. El ser humano debe ganar su alimento con el sudor de su frente. Así que si usted es el tipo de evangélico que está creyendo que se puede parar en una rama y que Dios le va a colocar la comida en la boca, ni a pajarito usted llega. Porque hasta el pajarito tiene que bajarse a buscar la comida. Pero el ser humano no. Al ser humano Dios nos estableció un principio para tener. Tenemos que trabajar.
Dígale al de al lado, el que no trabaja no come. Ahora, ¿cuál es la diferencia que nos une al mismo principio? La diferencia es esta. La Biblia dice que a usted y a mí nos toca sembrar, recoger y almacenar. Las aves no se preocupan por el alimento. Saben que lo van a buscar y saben que lo van a encontrar. Usted y yo sabemos que tenemos que buscar la semilla, sembrarla, recogerla y almacenarla. Pero ¿qué ocurre cuando usted siembra la semilla y mientras la semilla usted la siembra y la vuelve a recoger? ¿Qué ocurre? Ocurre el mismo principio que es gobierno de Dios. Es decir, usted y yo no podemos hacer nada por la semilla que sembramos. Solo tenemos que confiar en que Dios le va a dar vida y que esa semilla va a dar fruto. Es decir, que siempre en la creación hay un proceso de Dios hace su parte y la creación hace la otra. Simplemente con usted y conmigo hay una ley diferente al de los animales, porque usted y yo no somos animales. Usted y yo somos creación de Dios. Tenemos la capacidad de pensar, planificar y tenemos la capacidad de soñar en un futuro mejor. Así que el hombre, la mujer de Dios debe tener claro que tiene que trabajar, pero que puede tener la confianza en que, primero dice la Biblia, que Él le da semilla al que siembra. ¿Me está siguiendo aquí? Esto quiere decir que el hombre o la mujer de Dios que está dispuesto a esforzarse y a descansar en Dios, Dios le va a proveer la semilla. Uno. Y número dos, aquel hombre o mujer que está dispuesto a esforzarse y recibe la semilla y la siembra, ojo, si la siembra, no se la come, sino la siembra, Dios cumplirá su arte celestial al provocar que esa semilla, siendo algo muy pequeño, estando bajo tierra, en la gran misericordia de Dios, se desarrolle, crezca y dé fruto. Y después de que dé el fruto, otra vez a usted y a mí nos toca recoger la semilla, porque si no la recogemos, se daña. Fíjense el plan perfecto de Dios, cómo Dios hace todas las cosas, cómo Dios diseña todas las cosas. Así que el cristiano no debe preocuparse por estas cosas. El cristiano tiene que aprender a depender de Dios. Dios me da la semilla. Mi trabajo es sembrarla. Dios multiplica la semilla cuando yo la siembro. Mi trabajo es recogerla. Y después de que la recojo, la almaceno para poderla usar. Fíjate qué interesante. Haga algo por mí, por favor. Y así despierta al de al lado que se le está quedando dormido. Dígale, usted no es un pajarito. Póngase a trabajar. ¿Sabe por qué muchos están ansiosos? Porque no hemos entendido cómo es que funciona este proceso. Si aprendemos a pensar de la manera correcta y a confiar y a descansar en Dios, la depresión, la ansiedad va a desaparecer de nuestra mente. Y si la ansiedad desaparece de mi mente va a volver a estar unida como debe ser. Y si mi mente es una sola, junto a mi espíritu se conectan como una sola, voy a poder entender el mundo espiritual que me rodea. Tercero y último, la causa del problema de afanarse. Escuchen esto, la razón principal de no sacar deducciones obvias del ejemplo de las aves y las flores, en palabras de Jesús,
se llama la falta de fe. Y aquí estamos entrando a entender qué es la fe. Versículo 30, al final del versículo 30 hay una clave importante. Hay una pregunta. ¿No hará mucho más por nosotros, hombres de poca fe? Volvamos otra vez. Atrás está hablando el Señor de los pajaritos. Atrás está hablando el Señor de los lirios, de la hierba. Y después te pregunta a ti, que eres hijo de Dios, no solo creación, hijo. Te dice, ¿no haré yo por ti cosas más grandes que las que hago por los pajaritos, que las que hago por los lirios? Hombre de poca fe, mujer de poca fe. ¿Qué significa la frase hombre de poca fe? ¿Por qué el Señor hace todo este encuentro tan maravilloso de cosas, una exposición increíble, y llega un momento donde le dice al hombre y a la mujer, en este caso hoy, después de recordarle todo eso, dice, eres de poca fe? Ahora, fijémonos que el Señor no está diciendo, ustedes no tienen fe. Él está diciendo, ustedes tienen poca fe. Porque, escúcheme lo siguiente, si usted no tuviera fe, usted no estuviera en este lugar. Si usted está aquí hoy sentado, escuchando la palabra de Dios, es porque usted tiene fe. Así que el problema no es que usted no tenga fe. El problema es el nivel de la fe. ¿Qué tanta fe yo tengo? Y aquí viene la proporción del afán. A más afán, a más preocupación, a más ansiedad, menos fe. Pastor, ¿cómo hago para aumentar la fe? Para aumentar la fe necesitas controlar y escuchar el mandamiento cuando el Señor te dice. Porque si el Señor te lo da como una orden, es porque Él sabe que tú puedes hacerlo. ¿Aló? Si el Señor lo da como una orden y te manda a que lo hagas, es porque tú puedes hacerlo. Y el Señor te dice hoy, no te afanes, no te inquietes, y tú tienes que aprender a tener control sobre eso. Porque cuando aprendes a dominar el afán, entonces la fe en tu vida empieza a crecer. Por eso estamos hablando de los pajaritos. Por eso estamos hablando de la hierba, de los lirios. Porque el problema no es que no tengas fe, el problema es que tienes una fe muy baja. Muchos creen que el sermón del monte es para gente no cristiana. Déjeme decirle, no señor. El sermón del monte, el capítulo 6, el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo, es para la iglesia de Jesucristo, es para hombres y mujeres de Dios, porque está hablándole a gente que tiene fe, y la gente del mundo no cree en Dios, por lo tanto la gente del mundo no tiene fe. Usted tiene fe, porque usted tiene fe, una fe salvadora, una fe que le llevó a creer en Jesús como su Salvador. Usted se arrepintió de sus pecados, usted le reconoció como su Salvador. Pero esa fe solo es suficiente para salvarte. Haga así. Creo que le explote en la cabeza. Yo necesito fe para ser salvo, claro que sí. Y el paso que usted dio fue tener fe para creer en Jesús. Se arrepintió de sus pecados, le reconoció como su Salvador. Y usted dice, Él es mi Dios y Él es mi Señor. Amén. Por esa fe para ser salvo. Ese es el tipo de fe, como cuando usted tiene un tanque de gasolina y le está marcando en la E, que se llama reserva. Es como para poder llegar a la casa y salvarse la patria. Ese es el tipo de fe que solamente te va a llevar al cielo. Y usted dice, pastor, con eso es suficiente. Bueno, si usted conforma con eso, está bien. Viva toda la vida pasando hambre aquí en la tierra, confiando en que se va para el cielo. Y entonces, ¿dónde entra todo lo demás que el Señor habla en sus promesas en la Biblia, en la palabra de Dios?
¿Dónde entra todo aquello adicional cuando el Señor dice todo lo que toque sus manos será de bendición? ¿Dónde está el problema? Mi nivel de fe. Y mi nivel de fe está atascado, está trancado y está detenido por el afán, la ansiedad y la preocupación que está gobernando y dividiendo mi mente en dos. Y ahora escuche lo que le voy a decir, porque aquí viene la revelación de la palabra de Dios para su vida. El Señor dijo en cierto momento, nos dejó escrito aquí en su palabra: no puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas, porque un día amarás a uno y despreciarás al otro. Yo no puedo vivir diciendo que amo a Dios y buscando a Dios y tener una vida llena de ansiedad y preocupación por las cosas que necesito en este mundo, porque la mente está partida. Pastor, órale y sáqueme la ansiedad. Yo no la puedo sacar. Usted tiene que apretarse los pantalones y entender que ese es su trabajo. La ansiedad y la desesperación así dijo el Señor, dejó escrito en la palabra: yo no te he dado espíritu de cobardía, yo te he dado espíritu de dominio propio. Si el Espíritu de Dios está contigo, tú tienes que apretarte los pantalones con el Espíritu de Dios para poder vencer todo eso que está tratando de gobernar tu vida y de alejarte de los sueños que Dios tiene para ti. El objetivo de un buen cristiano, de una mujer de Dios, de un hombre de Dios, tiene que ser cada día aumentar su fe. Óigame, el sueño de todo hombre y de toda mujer debe ser: yo necesito aumentar mi fe. Porque al que tiene fe, nada le es. ¿Ahora te comprendiendo mejor la Biblia? Para el que puede creer, para el que tiene fe, nada le es imposible. Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a esa montaña: muévase, y la montaña se movería. Pero ustedes son hombres de poca fe. Y él no está hablando de manera literal de que usted y yo vayamos a hacer que una montaña mueva por un lado. ¿Qué quiere decir eso a Dios? Él lo que estaba tratando de darnos era una ilustración del poder que tiene la fe, pero también darnos una ilustración de lo que no podemos lograr cuando nuestra fe es muy baja. Así que yo puedo decidir algo. Yo puedo vivir toda mi vida con una fe salvadora y confiando en que un día Cristo va a venir por mí y me voy a ir para el cielo. Amén, gloria a Dios. Y si usted es feliz con eso, dele gloria a Dios, pero deje de quejarse. ¿Aló? Dígale de lado, entonces deje de quejarse. Porque si no queremos ir para el cielo, pero nos pasamos quejándose. Que la plata, que el arroz, que el dólar, que ¡pura queja! Y yo tengo fe que me va a caer una maleta llena de dólares en la casa, se va a caer en un avión y va a caer en el techo y va a caer en la cama. A eso le aplicamos la fe. Eso es una utopía, una fantasía. Así Dios no trabaja. Pero sí me encuentro en el verso 33 la clave de todo esto. ¿Me está siguiendo en la enseñanza de hoy? Mire el verso 33. Léalo para usted. ¿Me está siguiendo? Más buscar primeramente, es la misma historia, es la misma predicación de Jesús en el capítulo 6. Nos habla de plata, nos habla del hambre por el dinero, nos habla de la ansiedad, nos habla del afán, y luego nos da un remate y nos dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que hemos estado hablando en el tema anterior, en los versículos anteriores, todo de lo que hemos estado hablando a ustedes les va a hacer fe. Entonces, ¿qué es fe? La certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora sí puede comprender mejor el significado de la fe. La ansiedad, la desesperación es lo contrario de la fe. Y la ansiedad me lleva a tener una vida dividida entre Dios y mis sueños y mis deseos. Y todo el que tenga una mente dividida no va a prosperar en Dios. Esta frase, mi querido amigo, hermano, ha sido aplicada por muchas personas de manera errónea. Hay gente que cree que busquen primero el reino de Dios, se habla que la gente se arrepienta del mundo y busque de Dios. Y no es de eso. Este texto bíblico es para el pueblo evangélico, para el pueblo cristiano. No es una cita bíblica para el mundo. Hay gente que cree o que salen a predicar con este texto bíblico. Este no es un texto de evangelismo. Este es un texto para el pueblo de Dios. Dios no le está diciendo al mundo, vengan y búsquenme. No, eso es en otro lado. En este texto le está hablando a los hijos de Dios que dicen, deje la ansiedad, deje el estrés, deja la desesperación, búscame a mí primero y yo te daré como regalo, como un obsequio, aquello que tu corazón anhela. Cuando un hombre o una mujer logra entender este texto bíblico, entonces va a poder tener paz en su corazón. Y si tiene paz en su corazón y logra controlar la ansiedad, su nivel de fe va a aumentar. Y cuando el nivel de fe de su vida empiece a tomar un nivel adecuado, nada te va a detener en todo lo que emprendas a hacer, porque Dios va a ir delante de ti como poderoso guerrero, desafiando y destruyendo todo lo que se oponga a tus sueños y a lo que Él te ha prometido. ¿Por qué no le reparas un aplauso a los padres? En este contexto, lo que la Biblia quiere decir es que en lugar de afanarte por las cosas materiales, un verdadero cristiano, un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, debería tener un orden de valores adecuado. Es decir, tiene que colocar las cosas en el orden de valor correcto y adecuado, donde por encima de todo debe entender que el primer lugar en su vida es buscar las cosas del cielo. Así que si usted se tiene que afanar por algo, afánese por buscar las cosas del cielo. Si usted se tiene que andar desesperado por algo, usted debería desesperarse por buscar la presencia de Dios. Porque si usted aprende a colocar en primer lugar a su vida, en su vida al mismísimo Dios, a los sueños que Dios coloca en tu corazón, le estarías dándole a la ansiedad y a la desesperación una cachetada, porque estás confiando en lo que Él te ha prometido. Debemos buscar con afán las cosas del cielo. Debemos buscar con afán la santidad, la justicia. En pocas palabras, necesitamos aprender a ser más como Cristo. Y eso va a aumentar nuestra fe y va a disminuir el afán y la ansiedad de nuestro corazón. Concluyo con un último detalle de la enseñanza del Sermón del Monte. Después de todo este sermón tan bonito que el Señor nos ha regalado, en el último texto de lo que hoy nos atañe, en el verso 34, al final del versículo 34, el último punto, ahí al final dice, basta a cada día su propio mal. Miren lo que el Señor está predicando. Les habla de plata, del amor al dinero, les dice dejen el afán, dejen la preocupación, y entonces al final te da un remate y te dice, cada día tiene su propio afán. Quédate tranquilo. El afán de mañana va a llegar. ¿Por qué te preocupas hoy por las cosas del mañana? Basta cada día su propio mal. Cada día tiene su propio dolor de cabeza. Dedícate a resolver desde hoy. Y ten fe y confianza que en el de mañana Dios estará contigo y te dará una salida. Eso se llama fe. Dígale al que tiene al lado, déjelo de mañana para mañana.
Pastor, pero es que a mí me dijeron que no deje para mañana lo que puedo hacer hoy. Eso es otra cosa, eso no tiene que ver con eso. Hay cosas que puedes hacer hoy, pero con respecto al afán y las preocupaciones, tienes que aprender de que cada día tiene su propio problema. No te estés matando la cabeza por el problema de mañana. Ya es suficiente con lo que tienes que solucionar hoy. Confía y trabaja con lo de hoy y descansa, y que en el día de mañana, esa es la confianza y eso se llama fe. Mañana Dios me dará paz. Pero si yo estoy desesperado por lo que es mañana, pasado mañana y dentro de los próximos tiempos, porque por eso entonces termino como la gran parte de nuestro país lindo y hermoso Venezuela, dividido y separado, y con las familias regadas por todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque esto se lo llevó quien lo trajo. Esto nunca va a cambiar. Ansiedad y desesperación, y eso lleva a tomar decisiones tontas y estúpidas. Mis amados, debemos apartar los pensamientos ansiosos de nuestra mente. Debemos alejarnos de la gente ansiosa a nuestro alrededor. Debemos eliminar de nuestro vocabulario toda palabra de ansiedad, de desesperación. Yo necesito tener en mi boca, en mi vocabulario, a mi alrededor, gente que hable el idioma de la fe. Necesito que mi vocabulario sea un vocabulario de la fe. Necesito que la gente con la que yo me siente al lado, que la gente con la que yo converso al momento del almuerzo, que con la gente que yo converso en el trabajo, en la universidad, donde quiera que yo esté, sea gente que tenga fe y que me inspire a creer en que tengo un Dios que cumple todo lo que promete. Por eso es que la ansiedad, la desesperación, el afán es algo que tú puedes vencer, porque tú tienes que decidir qué metes en tu mente y qué no metes. Tú tienes que decidir con quién te rodeas y con quién no te rodeas. Tú tienes que decidir dónde vas a estar y dónde no tienes que estar. Y escúchame bien, desde el más joven al más viejito que está aquí. A usted el Espíritu Santo de una manera u otra le habla. ¿Qué hace usted metido donde no tiene que andar metido? ¿Y qué hace usted hablando con quien no tiene que andar hablando? ¿Qué hace usted rodeado de gente que usted sabe que no le trae provecho a su vida? Es su decisión. Ayer me preguntaba, creo que fue José Luis, pastor, ¿y a usted le gusta el pan? Porque a él le encanta el pan. Con queso y chocolate para nada. Y yo le dije, hijo, no es cuestión de que me guste o no, es cuestión de que soy delicadito. Y así un poquitico más nada, porque no puedo comer mucho. Porque cuando yo como mucho pan o como harina de trigo, mi estómago es terrible, me pongo muy, muy mal. Entonces, como hace tiempo yo descubrí que el pan me cae mal, ¿sabe qué hago? Evito el pan. Evito las arepitas de trigo que son tan ricas. A mi esposa y a mis hijos les encanta hacer cachapitas de trigo. Digo, háganmelas puro para el desayuno, que al menos estoy caminando y todo y el cuerpo más o menos lo asimila. Pero no me las haga para la cena porque, ay Dios mío, qué noche tan terrible. Ella dice que ella sufre también, yo no me doy cuenta. ¿Qué dice la Biblia? El sabio del mal. Haga algo porque sacudan de al lado, díganle, métale el sabio, por favor. Métale el sabio. Lo que usted sabe que está mal, déjelo. A veces tenemos relaciones tóxicas a nuestro alrededor. Personas tóxicas a nuestro alrededor. Ay, pastor, pero usted me tiene ya mi mejor amiga. Él es mi mejor amigo. Pues si te quieres ir al hoyo con tu mejor amigo, vete al hoyo, pero deja de andarte quejando. Tienes que tomar decisiones. Si tu amiga, tu amigo, tu hermanita se quiere tirar por el puente, deja. No, pastor, es que yo tengo que salvarlo. Te vas a matar igual con él. No vas a poder ayudar a alguien mientras tú estés mal. Primero tienes que dejar a la gente
que te está influyendo para rodearte de gente que te influya para bien. Y después de que estés rodeado de gente que te influya para bien y tu carácter sea fortalecido, ahí sí vas a poder ir a intentar salvar al que está perdido. Pero no intentes salvar al que está perdido cuando tú estás igual de perdido, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Así es. Esa es otra enseñanza que el Señor nos deja en la Biblia. Es tonto un ciego guiando a otro ciego. Tú tienes que primero entender tu ceguera. Tienes un problema, necesito ayuda. No estoy ahorita para ayudar a otros, yo no soy el que necesito ayuda. Y esa es una trampa que el diablo le monta a los jóvenes, sobre todo. No es que yo quiero que a mi amiguito venga para la iglesia, entonces voy y lo acompaño para la fiesta para luego convencerlo que venga para la iglesia. ¿Qué cabeza usted no necesita ir para allá con ese? Ni con esa. Esa es una trampa, por cierto. Yo recuerdo cuando estaba en el liceo, en el colegio, en la universidad. Mire, usted vaya conmigo y luego yo voy con usted. Ay, papito, ¿y usted puede jugar con ese? La carne es puerca. Así es. Y esa usted cae en esa trampa. Así yo le acompaño y así luego viene. Mentira, tráigalo primero para allá. Usted al contrario, primero vamos para la iglesia. Y así nos rodeamos de personas que no nos convienen. Así es. Y todo lo contrario. Entonces tenemos que aprender a tener un idioma de fe. ¿Dónde tenemos un idioma de fe si no es en la casa del Señor? Agárrese de la silla, por si no le gusta lo que le voy a decir. Queremos aumentar la fe y ni siquiera nos congregamos de manera regular. Vamos para la iglesia cuando nos sobra tiempo, porque estamos tan desesperados que necesitamos trabajar el domingo, necesitamos trabajar el sábado, porque estamos tan ansiosos y tan desesperados. ¿Me está captando entonces el idioma de la fe dónde está? Si nuestra mente lo único que la alimentamos es de ansiedad y de desesperación. Ansiedad y desesperación. Me paro temprano desesperado de cuánto más trabajo el sábado, trabajo el domingo, el día feriado, porque tengo que hacerle, y tengo que hacerle, y tengo que hacerle, y tengo que hacerle. Cuando yo debería estar desesperado por recordar que si lo busco a Él y lo amo a Él, Él me quiere regalar esas cosas que estoy buscando, me las quiere dar como un regalo. Mire, hermano, puede sonar como una utopía, pero esto sí no es una utopía. Esto es una promesa. El versículo 30 del que hoy estamos hablando, 33 de Mateo 6, es una promesa del reino de Dios. Y el Dios en el que yo creo es un Dios que no miente. El Dios que yo predico es un Dios que engaña, es un Dios que cumple sus promesas. Por eso yo quiero invitarle a usted a que usted tiene que apretarse los pantalones y decidir qué va a ser de su vida. Si su vida va a ser una vida llena de ansiedad y preocupaciones, donde por estar ansioso y preocupado ya no oras, porque debe decirle que el que está ansioso y preocupado no ora. El que está ansioso y preocupado no se congrega. El que está ansioso y preocupado no quiere ir a buscar de Dios, no lee la Biblia. ¿Por qué? Porque su fe está en la reserva, a punto de acabarse. Por eso yo tengo que tomar una decisión. Usted tiene que tomar una decisión. ¿Qué va a hacer a partir de este momento? Pastor, voy a tomar decisiones con sabiduría. Necesito tomar control sobre la desesperación, sobre la ansiedad, sobre el miedo y sobre el temor. Me voy a parar de frente ante esas cosas y voy a empezar a hablar un idioma de fe que me fortalezca a creer en quién es Dios. Y voy a tomar como primer lugar en mi vida a Dios, que es el que me da la semilla. Dios da semilla ¿a quién? El que está ansioso y desesperado, que lo único que está pensando es en comerse la semilla. Y si usted está ansioso y desesperado, no hay semilla. ¿De dónde viene la semilla? ¿Qué es lo que usted necesita para que le vaya bien en la vida? ¿No es una semilla? Señor, dame una oportunidad, dame una platica, dame un trabajito, dame el carro, esa es una semilla. Usted no tiene que pedirle la semilla a Dios.
Mire, oramos mal. Perdón por lo que voy a decir. Oramos mal. Andamos pidiéndole a Dios semilla. A Dios no se le tiene que pedir la semilla. Porque la semilla está dentro de una promesa. ¿Me está siguiendo aquí lo que le estoy diciendo? Yo quiero que usted le explote la cabeza con esto que le voy a decir. Ustedes piden y no saben pedir. Oran y no saben orar. El pueblo evangélico es bueno pidiendo, pero no entendiendo cómo funciona el mundo espiritual. La cuestión aquí no es la semilla Dios la tiene, pero la semilla está dentro de una promesa, y es que Dios se la va a dar al que está dispuesto a sembrar. Y el que está en ansiedad y desesperación no piensa en sembrar, lo único que está pensando es en resolver su problema del momento. Y cualquier cosa que le llegue a las manos se las va a tragar de golpe porque está desesperado y está ansioso. La gente ansiosa y desesperada hace estupideces. ¿Aló? La gente ansiosa y desesperada acaba con la casa, acaba con el carro, acaba con el matrimonio, acaba con la familia, porque la ansiedad y la desesperación divide el cerebro, ya no se puede pensar claramente. Una persona ansiosa y desesperada no piensa de manera coordinada, mucho menos piensa en fe. Por lo tanto, una persona que tiene la mente dividida, que tiene el espíritu dividido, no puede recibir la semilla en sus manos, porque Dios no la va a colocar en la mano. Porque Dios es un Dios justo y no va a desperdiciar una semilla donde sabe que esa persona no va a sembrar. El que está dispuesto a sembrar es el que tiene fe. Señor, y me llega la semilla. El hombre de fe sabe: si me como la semilla, que tengo mucha hambre. Y se la come y no se le quita el hambre para añadir. El hombre de fe recibe la semilla y por más hambre que tiene dice: tengo que aguantar un poquito más, pero yo sé que si la siembro, Dios la multiplica. Y si tengo paciencia y espero y la cuido, esa semilla se va a convertir en algo grande. Y cuando eso grande salga, tampoco me lo voy a poner desesperado, porque entonces hay algunos que medio tienen 4 lochos y andan buscando en qué gastárselo. Escúcheme, si esto es con usted, hay gente que el primer nivel logran tener fe por la semilla y Dios les da, pero la segunda etapa de la cultura que usted tiene que entender que el reino de Dios para nosotros es: siembra, cosecha y almacena. Y hay gente que sí tienen fe y logran recibir la semilla. Hay gente que logra sembrar la semilla. Y hay algunos que tienen buena fe y logran cosechar la semilla, pero no saben almacenar. Es decir, son muy malos administradores. Y cuando me lo tienen algo, se lo gastan en estupideces que no valen la pena. El hombre sabio y precavido siembra, cosecha y almacena. ¿Sabe qué significa almacenar? Estoy pensando en el mañana. Mientras Dios me tenga en esta tierra, yo quiero tener una buena vida y darle una buena vida a mis hijos. Confío en que Dios me va a dar lo que necesito. Voy a usarlo de la manera correcta. Voy a sembrar la semilla. Voy a recoger la cosecha con cuidado para no perder nada de lo que Dios me dé. Y lo voy a almacenar. Es decir, voy a comer lo que necesito y lo demás lo voy a manejar con sabiduría y entendimiento. Entonces, cuando pasan los años, vas a tener más semilla, vas a tener más cosecha y vas a tener más tranquilidad en tu vida. Pero ¿dónde comienza todo? En la lucha en tu mente. En la mente dividida que estás luchando.
Mi querido hermano, deja tu afán. Cada día tiene su propio afán. Aprende a descansar en Dios. Haz lo que tienes que hacer hoy. Confía en Dios. Mañana Dios estará contigo nuevamente y haz lo que tienes que hacer mañana. Deja cada preocupación y cada dolor para su propio día, pero haz las cosas bien. Si logras dominar el afán, o si más bien, digámoslo así, lo transformas, y en vez de afanarte por las cosas de este mundo, empiezas a afanarte por Dios. Imagínate que tú le pusieras el mismo afán que tienes por buscar plata, le pusieras el mismo afán por orar y buscarla, y leer la Biblia y buscar de eso. Imagínate que usted pudiera hacer eso, que esa desesperación que usted le entra por esos ataques que le entran por buscar plata, usted esas fuerzas las redirigiera a orar y a buscar de Dios. Todo sería diferente.